La crisis económica que sumergió al Perú en la década de 1980 no fue un caso aislado dentro de la región latinoamericana. Fue un fenómeno socioeconómico territorialmente extenso que se caracterizó por su ebullición y que ocasionó una deuda internacional, popularmente llamada la deuda perdida. Entre 1982 y 1983, como para llover sobre mojado, ocurrió el fenómeno del Niño, que golpeó fuertemente la parte norte de la costa peruana, ocasionando graves daños en la agricultura y la infraestructura. Los estragos del Niño ocasionaron en el PBI una disminución del 6%. La inflación subió en un 135% al año. A partir de 1983, la caída de los precios de los metales desencadenó una preocupante crisis económica que se evidenció con las dificultades para el pago de la deuda externa, un fuerte aumento de la inflación y de la devaluación del sol. En el primer gobierno de Alan García, lamentablemente llegamos a los 90 con la peor crisis económica que hemos tenido y encima crecía 3% diario. Ocurre una hiperinflación que elevó los precios profundamente en los productos. Alan se negó a pagar más del 10% de la deuda externa, la cual produce el sector externo económico nos niegue el libre comercio y el crédito financiero. Habría que remontarse a la crisis generalizada de finales de los 80, hiperinflación económica, terrorismo, insuficiente recaudación, deudores internacionales de crédito, declaradores inteligibles para la FMI y los precios subiendo de una manera muy enorme. Entonces, básicamente Fujimori aplica el plan de Mario Vargas Llosa, con una diferencia del área macroeconómica. La idea de Vargas Llosa era producir una devaluación, fijar el tipo de cambio y que todos los precios se alineen a este. La liberación del precio y la fijación de los tipos de cambio proveería un impulso a las exportaciones y el país convergiría rápidamente a poca inflación. Sin embargo, fijar el tipo de cambio requiere una condición macroeconómica importante, que esa fijación sea creíble, es decir, que no vuelva a haber otra inflación o devaluaciones. En ese contexto, no era posible garantizarlo porque no había reservas ni créditos. Entonces, lo que planea el Fujishock, no usamos el ancla del tipo de cambio, sino el ancla monetaria. Y esa fue magistralmente manejada por el viceministro de ese entonces, Alfredo Jagile. Funcionaba básicamente como una bodega. Entraba el dinero de un día y ese dinero que se gastaba. Ese ancla fue eliminada la inflación y en 3 años llegó un dígito. Ese fue el primer. Éxodo de Mariel. El éxodo de Mariel fue un movimiento en masa de cubanos quienes partieron del puerto de Mariel en Cuba hacia los Estados Unidos entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 1980. El origen de este éxodo está en el asalto a la embajada de Perú por parte de un grupo de civiles cubanos a bordo de un autobús público. Su objetivo era entrar al recinto y solicitar asilo político. Durante el asalto, el custodio de la embajada, Pedro Ortiz, se dispara casualmente con su arma cuando intentaba hacer uso de ella. Ortiz muere camino al hospital. En respuesta a eso, el presidente cubano Fidel Castro amenaza a la embajada de Perú, un país con el que mantenía relaciones bastante tensas, con retirar la protección si no entregan a los asaltantes, cosa que no es legal. La embajada se niega y les concede protección diplomática. Fidel cumple su amenaza y hace público que todo el que quiera puede aislarse en la embajada, pero podrá hacerlo sin represalias. La respuesta de la población es desbordarse de las provisiones del gobierno cubano y en unos solos días más de 10.000 cubanos se refugian en los jardines de la embajada. Ante esta situación y una necesidad de encontrar una salida a su horror, Fidel Castro autoriza que los exiliados en Miami quieran recoger a sus familiares, atraquen sus embarcaciones en el puerto de Mariel, al oeste de La Habana, y que lleven todos los que quieran. De ahí que se les conceda desde entonces como marielitos. El destino es un
es una inmensa mayoría de marielitos. Fue en Miami, en Estados Unidos. Según las recopilaciones por la Dirección Inmigración y Extranjería, más de 125.000 cubanos salieron por el puerto de Mariel. Problemas tras la llegada de los marielitos. Debido a la gran ola migratoria, el gobierno le advirtió a los Estados Unidos que la mayoría de los disidentes eran indeseables, que habían sido considerados como un peligro para la sociedad. Esto fue considerado por la opinión pública como una ofensa, de la cual se culpó entonces al presidente Jimmy Carter, siendo uno de los factores para la derrota en las elecciones. La mala fama de los marielitos. 35 años después, el término marielito, como se conoce a los cubanos que salieron de la isla en 1980, sigue teniendo un componente negativo en Miami y por la añadidura en todos Estados Unidos. Todo ello quedaron manchados por los presos comunes liberados por Fidel Castro que llegaron a aquella oleada migratoria. Todavía hoy, afirma Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas, se percibe una fractura entre los cubanos del primer exilio que llegaron en 1980, antes de 1980, y el que llega después. Se había formado una bajorrevolución, afirma el antropólogo de origen cubano. La imagen de los marielitos ha sido sumamente negativa. La propaganda del régimen fue eficaz al identificarlos con lo cual llamó escoria de la sociedad: delincuentes, homosexuales, enfermos mentales, prostitutas. Tampoco llegaron películas como Scarface, protagonizada por Al Pacino, añade Duani. Los marielitos salían como mafiosos, sangrientos, sin escrúpulos. Con el paso del tiempo, esta mala imagen se ha atenuado, y la mayoría de los marielitos están integrados en Estados Unidos sin ningún problema, pero aún se percibe ciertos recelos ante ellos. Conflicto del falso Paquilla. Es el nombre con el que se conoce a una serie de acciones de choque de baja intensidad entre tropas fronterizas desde el Ecuador y del Perú, en la zona entre los 22 días de enero y el 1 de febrero de 1981. Las tensiones entre Ecuador y Perú estaban en su punto máximo desde finales de los 80 y ambos países se encontraron nuevamente enfrentados en enero del 91, después de que una patrulla peruana cubriera una infiltración ecuatoriana al sur de la Cordillera del Cóndor, donde militares de Ecuador capturaron un puesto de observación establecido como ecuatoriano, llamado Paquilla, idéntico al nombre del puesto en el norte de la misma cordillera perteneciente al Perú. El gobierno peruano denunció como agresión la infiltración y reclamó la ilegalidad de Paquilla acorde con el protocolo de Río, dándole el nombre de falso Paquilla para extinguirlo del puesto original establecido en el territorio peruano. En todo caso, ambos puestos, el Paquilla y el falso Paquilla, no eran más que un claro en la jungla, apenas suficiente como para permitir el aterrizaje de un helicóptero, con algunas precarias instalaciones para una pequeña guarnición, sin mayor población en los alrededores que no fueran alguna pequeña tribu indígena. En realidad se trataba de territorio totalmente despoblado. En ese contexto, el Perú disparó un pequeño equipo de invasión bastante potente como para expulsar al contingente ecuatoriano de las posiciones que habían adoptado, desplegando un gran número de helicópteros Mi-8TB de la aviación del ejército y el grupo aéreo número 3 de la FAB para apoyar la brigada en la jungla. Los peruanos tuvieron gran éxito en recuperar el control del falso Paquilla con muy pocas bajas, y dando el lugar quedó desocupado una vez terminada la oposición. Los peruanos exhibieron esto como una victoria y hasta el mismo presidente Fernando Belaúnde visitó el lugar un par de días después, exhibiendo hasta la sociedad el montaje múltiple antiaéreo de la seguridad de la Segunda Guerra Mundial. El 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, ingresaron a la residencia del emperador del Japón en el Perú, ubicada en San Isidro, y tomaron como rehenes inicialmente a 800 personas que asistían a una recepción por el nomástico del emperador Akihito. ¿Quiénes se encontraron entre esos rehenes? Entre ellos se encontraron los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia y Agricultura, congresistas, diplomáticos extranjeros y funcionarios del gobierno. Incluso uno de ellos fue Alejandro Toledo, que cuando recobró su libertad manifestó que el MRTA buscaba una amnistía para participar en la vida pública del país. Muchos de los rehenes fueron liberados a las siguientes semanas,
pero 71 de ellos permanecieron en cautiverio hasta el 22 de abril de 1997, día en el que se realizó el rescate de operación llamada Chavín de Huántar. ¿Qué fue la operación Chavín de Huántar? Esta fue una operación militar del gobierno del Perú llevada a cabo. ¿Qué fue la operación Chavín de Huántar? Esta fue una operación militar del gobierno del Perú llevada a cabo en abril de 1997 para rescatar a los rehenes cautivos del grupo terrorista MRTA durante la crisis de la residencia del embajador del Japón en el Perú. La época terrorista en el Perú fue uno de los momentos más oscuros y violentos de la historia peruana, en suceder desde el periodo de 1980 al año 2000. Este fue iniciada por un grupo llamado Sendero Luminoso, el cual fue empezado por un profesor universitario llamado Abimael Guzmán, el cual trató de traer la ideología comunista, el cual fue un gran éxito en países desarrollados como China y Rusia hacia el Perú. Y este fue seguido por muchas personas de bajos recursos, ya que la idea trataba de llevar todas las ganancias del Estado y dárselas al pueblo. Por ello, gente que no sabía mucho y que no tenía mucho dinero colaboraba a esta. La época del terrorismo inició con el gobierno de Belaúnde Terry, ya que este no le dio tanta importancia a los actos de Sendero Luminoso como a la crisis económica, los cuales luego en el gobierno de Alan García y Alberto Fujimori afectaron mucho a la sociedad peruana. Como dije antes, durante el gobierno de Alan García también estuvo la crisis económica, la cual se hundió de forma mucho más grave. Por ello no se le dio tanta importancia. Pero en el gobierno de Alberto Fujimori se le dio más énfasis a estos eventos. Por ello hubieron tantas masacres y tantos eventos de confrontación, acabando con la erradicación de Sendero Luminoso en su mayoría, ya que siguen habiendo algunos atentados actualmente que no son tan importantes y no dan tanto impacto en nuestra sociedad como antes. Pero Sendero Luminoso cayó cuando su líder, Abimael Guzmán, o también conocido como el presidente Gonzalo, fue capturado por las fuerzas secretas peruanas en una vivienda del Perú. Se le encontró descansando junto a su esposa y con una casa de unos desconocidos, demostrando que él no era solo una estrategia y no combatiente. Por otro lado, se ve que Sendero Luminoso cae drásticamente y muchos de sus seguidores, que no eran entrenados, perdieron fe en Abimael Guzmán luego de ser capturado, yendo a su caída y dejando solo unas pequeñas fuerzas peleando actualmente, pero sin darles una gran importancia. Los eventos causados por Senderos Luminosos del Perú tienen un gran impacto en nuestra historia, ya que, aparte de marcar la memoria de muchas generaciones anteriores, esta también causó que el gobierno peruano se detenga a dar otros proyectos de forma internacional, ya que se tuvo que lidiar de forma violenta con estos ataques. Por otro lado, esta también afecta a nuestras relaciones internacionales, ya que la ideología de Sendero Luminoso fue captada desde el exterior por países como China y Rusia, los cuales eran países desarrollados y que tenían mucho impacto en la sociedad de esa época.